Bueno, ¿qué es la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos es cuando una persona que por algún motivo ha sufrido un accidente o algún otro tipo de trauma o enfermedad, dona alguno de sus órganos para otra persona que está en estadio terminal de su enfermedad. ¿Y quién puede recibir un órgano? Bueno, en el caso particular que me compete a mí, no puedo hablar de la donación de órganos de otros equipos. En el trasplante pulmonar, generalmente los pacientes que son los que van a recibir un trasplante pulmonar son aquellos que están en la fase terminal de su enfermedad pulmonar por diversas causas, ya sea por enfisema, por fibrosis quísticas, y que ya no hay un tratamiento clínico que pueda mejorar su calidad o expectativa de vida. En ese momento estos pacientes son evaluados para la alternativa que ellos tienen después de que el tratamiento clínico ha llegado a su límite, que es el trasplante pulmonar. ¿Y quiénes pueden ser los donantes? ¿Cualquier persona? Generalmente hay una lista, cuando nosotros tenemos una lista de pacientes que son los candidatos a trasplante, en esa lista figura, por ejemplo, el peso, la talla, el grupo sanguíneo, el cross-match, etcétera, etcétera, que son los parámetros que uno utiliza para elegir cuál donante, ¿sí? En muerte cerebral, cuál va a ser el donante correspondiente a cada uno de los receptores. Entonces, hay varios parámetros para evaluar en ese momento para elegir al donante ideal para ese receptor. Y también está el caso del trasplante con donante vivo. ¿Cómo sería en ese caso? Sí, esa es otra alternativa al trasplante cuando, uno tiene pacientes muy particulares que pueden ser trasplantados con esa técnica, así como la técnica nueva que es con el donante con parada cardíaca, otra alternativa más que está surgiendo en el mundo entero, comenzó en España, ahora está en Canadá. Es otra alternativa como el donante vivo para aumentar el número de donantes para receptores particulares, ¿no? No es para todo el mundo, es solamente para algunos que son muy particulares, que tienen características particulares para ese tipo de procedimiento. Y bueno, y en breve, ¿cómo es un operativo de trasplante? El operativo a nosotros nos comunica la central del trasplante, llámese Incucay o Cucaiba o el correspondiente a cada órgano de cada provincia, nos comunican que hay un donante, ellos nos pasan las características del donante, nosotros lo cotejamos a las características con las características del receptor y si son compatibles comienza el operativo, que generalmente o la mayoría de las veces es multiorgánico, porque no solamente nosotros vamos a retirar pulmón, sino muchas veces hay corazón, hígado, páncreas, entonces es un operativo multiorgánico porque se retiran varios órganos. Y bueno, y en caso del pulmón, ¿cuántas horas tiene que estar desde que se saca el cuerpo cadavérico a trasplantarlo a un receptor? Últimamente, el año pasado, en las actualizaciones de lo que es toda la parte de trasplante pulmonar, se ha aumentado un poquito el margen de isquemia, así se llama, desde el momento que uno no tiene perfusión sanguínea en el pulmón que uno va a retirar, hasta que uno lo implanta en el receptor y comienza a funcionar. El margen hoy en día sería aproximadamente 6 horas. En 6 horas uno, a partir del momento que se empieza a contar de que el pulmón en el donante ya no tiene aporte sanguíneo, a partir de ese momento uno tiene 6 horas para trasladarse de donde está, para implantarlo y para perfundirlo. O sea que en esas 6 horas uno lo tiene que retirar y ponerlo diríamos, a trabajar en el receptor. Tendría que estar implantado. Y acá en Córdoba, más o menos, ¿cuántos trasplantes se han hecho lo que va del año? Trasplantes pulmonares, no tengo la estadística ahora porque tendremos que ver de los 3 centros que trabajan en esto para darte una estadística fidedigna de eso, ¿sí? Bueno.